Listo, adelante. Adelante, Ana. Buenos días a todos y bienvenidos a Graficop. Con mi equipo, integrado por Gabriel, Juliana, Natalia y Cristina, les vamos a exponer nuestros resultados de investigación. Para esto, comenzaremos con una descripción general de la empresa. Luego, un diagnóstico del negocio, para así explicar el problema que encontramos y finalmente explicar y describir la estrategia que encontramos para Graficop. En primera instancia, Graficop es una empresa que lleva 27 años en el mercado de impresiones publicomerciales. Para ilustrar, la empresa vende agendas, cuadernos, brochures, catálogos y membretes a empresas como la Universidad de los Andes, World Vision, Progresa, el Centro Comercial Andino, entre otros. Gracias a su excelente relación comercial que ha logrado con los mismos, por su capacidad de innovar y por su servicio al cliente. Bueno, nuestra pregunta ahora sigue, ¿y cómo logra esto? Por un lado, tiene 3 empleados de planta y 5 administrativos controlados por 3 gerentes. Y por el otro, hace 5 años se alió con un socio comercial para crear Mimética S.A., en donde Graficop, al igual que sus socios, invirtieron 70 millones de pesos en máquina para reducir el riesgo operacional y financiero, mientras ellos se enfocaban en comercializar los productos. Y está ubicada la empresa en el barrio Comuneros, en la localidad de Puente Aranda. Es decir, a 10 minutos del Ricaurte, en donde se encuentran la mayoría de sus competidores. Bueno, en segunda instancia, el diagnóstico del negocio. Encontramos que la empresa compite en un entorno con grandes cambios y alta incertidumbre. ¿Por qué? Primero, recordemos que en este año la contienda electoral ha generado un cambio. ¿Cuál fue? El aumento del presupuesto que tienen los partidos políticos de un 19% comparado al cuatrenio pasado. Segundo, porque en la parte legal hay una falta de regulaciones específicas sobre el sector informal, que le ha pegado a Graficop en que ellos sí son empresas registradas y tuvieron la afectación del incremento del IVA en 3 puntos porcentuales, y el sector informal no paga IVA ni mucho menos para fiscales, lo cual le permite reducir un poco los costos comparados a empresas como Graficop. Y tercero, porque hay una inestabilidad económica, la cual se traduce en una depreciación de la tasa de cambio del peso respecto al dólar, lo cual le pega directamente a los costos de ventas de la empresa, porque importar sus insumos como tintas o máquinas ahora es mucho más costoso, un 39%. Bueno, también hicimos un análisis de la industria y llegamos a la conclusión de que es una industria muy poco atractiva porque tiene márgenes cada vez más bajos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? En primer lugar, para entrar a la industria se necesita una inversión muy baja, de alrededor de 20 a 100 millones de pesos. Además, el acceso al crédito en clústeres como Ricaurte y La Estrada, que son muy importantes en la industria gráfica en Bogotá, tienen el acceso al crédito entre el 85% y el 91%, lo que les facilita mucho más tener el dinero para entrar. Por otro lado, hay una alta informalidad en la industria, alrededor del 54% son informales. Esto quiere decir que por una empresa formal hay una informal. Además, hay una alta concentración dentro de la industria. Hay 8.000 empresas y el 64% se concentra en Bogotá. Esto hace que el mercado esté mucho más segmentado. Por otro lado, los proveedores de papel tienen muchísimo poder. Solo 9 empresas corresponden al 89% de la producción y el papel significa 60% del insumo que necesitan cada una de estas empresas. Y adicionalmente, hablando con Eliana Londoño, la exministra de la Industria Gráfica del Ministerio de Industria, nos contaba que el 99% de las empresas son empresas familiares y pymes, lo que hace que haya muchísimos más actores. ¿Esto a qué lleva? A que haya un incremento en costos y una disminución en precios, que empujan hacia abajo los precios. Y como nos contaba María Alexandra Grueso, la expresidenta de Andigraf, es que antes tenían unos márgenes del 22% y actualmente esos márgenes se han reducido entre el 8 y el 12%. Bueno, el mercado se encuentra dividido principalmente en 3 ciudades. Bogotá tiene el 64%, seguido de Cali con un 20% y Medellín con un 16%. Bogotá, dada la alta concentración que tiene de actores dentro de la industria, no hay una especialización como específica de un producto.
Mientras, por ejemplo, Cali se destaca por tener empaques y Medellín por decoración en espacios internos. La competencia principalmente dentro de esta industria se refleja por precio, calidad y servicio al cliente. Bueno, entonces nosotros qué hicimos para saber cómo estaba Graficop frente a sus competidores aquí en la ciudad de Bogotá. Hicimos un benchmarking con 10 empresas cotizando un mismo producto que fueron los cuadernos. Entonces cotizamos 50 unidades con las mismas características que fueron tapa dura, 80 hojas, argollado y una sola tinta. Entonces fuimos, entrevistamos directamente al Ricaurte, a la competencia, preguntarle pues como por los precios, llamamos, hicimos también cotizaciones por correo, haciéndonos pasar por clientes. Entonces lo que encontramos en nuestras dos cotizaciones, como pueden ver hay dos barras, entonces la azul fue la primera y la naranja fue la segunda cotización. En la primera cotización encontramos que Graficop era líder en precios, sin embargo, un mes después, al volver a verificar los precios, estos cambiaron y pasó a estar en primer lugar a un quinto lugar. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que hay una alta volatilidad en la industria reflejada en los precios por dependencia de materia prima. Entonces, si hay un cambio en uno de los insumos, entonces se ve reflejado directamente en el producto final. Y finalmente, en cuanto a los tiempos de entrega, estos fueron los mismos, o sea, Graficop sigue siendo el líder frente al resto de la competencia con 3 días de entrega frente a 5 y 4. Por eso que están ceros, ¿qué es? ¿Entregan ahí mismo? No, estos fueron que no nos dijeron cuánto se demoraba, entonces pues pusimos 0. No, eso no. No entregan directamente el precio. Bueno, también realizamos una comparación entre Graficop con sus competidores directos e indirectos en las variables de cómo compiten ellos y encontramos que como conclusión que hay una convergencia en cómo los actores de esta industria pues compiten. Entonces esto implica que hay una baja diferenciación y también encontramos unas variables como son las certificaciones, las relaciones con el cliente y el servicio al mismo cliente que en las empresas informales no está nula y es por esa misma informalidad que se da. También decimos entrevistar a los clientes que fue principalmente... La gráfica anterior, por favor. Explícame las categorías, pues, la nivelación y las puntuaciones. Sí, lo que pasa es que lo hicimos por... sacamos los datos y luego lo calificamos de 0 a 10, por así decirlo. A ustedes calificaron. Exactamente. Ya. Exactamente. Bien, gracias. Entonces, después decidimos entrevistar a uno de los clientes, que fue la Facultad de Administración, que según Graficop es uno de sus clientes más importantes, para tener la percepción de ellos y como conclusión encontramos que tienen una buena percepción, pero también, sin embargo, hay unos aspectos a mejorar para Graficop según la Facultad de Administración. ¿Qué fue esto? Entonces, según la facultad, lo rankearon como el número 1 de sus proveedores más importantes, entre 4. Decían, nosotros trabajamos con Graficop principalmente por los materiales eco-friendly que nos ofrecen, también por los resultados esperados, siempre entregan lo que nosotros esperamos, y también porque tienen un servicio al cliente bien, o sea, en tiempos de apoyo, precio y tiempos. Los aspectos de mejora, sin embargo, que ellos nos enunciaron fue, ellos podrían mejorar con sus asesorías con los materiales. ¿Por qué? Porque nosotros les mandamos a hacer un brochure y les pedimos un consejo en un material, nos dieron este material, pero se quedan impregnadas las huellas y son cositas que a nosotros nos afectan como en el tipo de diseño. Bueno, teniendo esto en cuenta, nos damos cuenta que Graficop tiene 2 ventajas competitivas. La primera es su capacidad de innovar, que se observa en que siempre buscan estar al tanto de las tendencias. Por ejemplo, ellos fueron los pioneros de la impresión verde aproximadamente en el 2008. También su excelente servicio al cliente, como lo mencionamos anteriormente, ellos tienen un servicio personalizado y también asumen los costos de productos defectuosos. En cuanto a problemas que enfrenta la empresa, son principalmente 3. El primero es que no tienen ningún tipo de incentivos para los trabajadores. El segundo es que son bastante ineficientes, pues sus máquinas solo las usan en un 34%. Y el tercero, y en el que nos vamos a enfocar, es su dificultad de atraer nuevos clientes. En cuanto a amenazas que afectan a Graficop, se encuentran 2. Estas son la era digital, pues entre 1999 y el 2012, la demanda por impresiones de publicidad se ha reducido un 60%, y por otro lado, como ya lo mencionamos, es la informalidad del sector, que es de 54%. Ante estas, Graficop presenta ciertas oportunidades. La primera es ofrecer un servicio en vez de un producto.
o atacar nuevos mercados. Bueno, entonces acá, Una pregunta, esa caída en la ese ¿En la del demanda? 60%, Sí. eso es a nivel Mundial. Ok. De casualidad, ¿saben el dato para Colombia o no lo tienen? ¿Ni idea? Lo No, buscamos pero no lo encontramos. sí, no, pues digamos que supongo que aquí está pasando. bueno, entonces acá quisimos analizar si las pymes era un cliente potencial y lo que encontramos es que las pymes sí es un mercado potencial por el aporte que tiene a la economía colombiana. Entonces, a nivel colombiano, encontramos que las pymes aportan el 28% de ese PIB nacional y cerca de 2,5 millones de empresas pymes están registradas en Colombia. Ya a nivel bogotano encontramos que el 29% de esas pymes se concentran acá en Bogotá y del 79.000 millones que es el PIB bogotano, 23.000 millones es el aporte de estas pymes a ese PIB bogotano. Vean pilas porque WM quiere decir millones. Ustedes están hablando de miles de millones. Sí, sí, Para que sepan. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que nosotros queremos resolver por medio de la estrategia que les vamos a plantear? Es cómo atraer clientes que Enrique Orte le está quitando a Grafico, enfocándonos principalmente en las pymes. Entonces, este es un pie chart de cómo es la concentración de clientes actual de Grafico. Podemos ver que el primer cliente es World Vision con el 17% y el siguiente es Progresa con el 8%. ¿Qué implica eso? Que más del 25% de los clientes de Grafico está centrado solamente en 12 empresas. Bueno, pues teniendo en cuenta que Graficop solo se enfoca en grandes empresas y que están teniendo un problema para atraer nuevos clientes y pues que las pymes son un mercado potencial, entrevistamos a algunas de estas y nos dimos cuenta que a la hora de imprimir, ellos imprimen según bajo precio, que ellos hacen pocos pedidos al año, pero en gran cantidad, que invierten en diseño y tienen una área de diseño pequeña o inexistente y siempre están dispuestos a pagar por asesorías. ¿Tienen fuerza de ventas? Tienen fuerza de ventas, algunas pymes, sin embargo, pues es pequeño y digamos va de la mano con los diseños que logran tercerizar y con el mercado que logran a veces tercerizar. O sea, la compañía de ustedes tiene fuerza de ventas. Ah, Sí. nuestra compañía sí. Pensé que las pymes que habíamos entrevistado. No, sí. Sí tienen fuerza de ventas. ¿Sabes cuánto? La verdad, esa es una de las cosas que vamos a atacar con la estrategia, porque actualmente la fuerza de ventas de ellos son 2 personas, máximo 3, que son como los 3 gerentes que están encargados actualmente. Y no están especializados por sector. No están especializados por sector. Teniendo en cuenta todo lo que mostramos anterior, entonces nuestra estrategia se basa como en entrar al mercado de las pymes y las microempresas. Para llevar a cabo esta estrategia pusimos 4 posibilidades. Una era ofreciéndoles los servicios de acompañamiento, como nos dimos cuenta cuando entrevistamos a las pymes, ellas sí les interesa el servicio de diseño y sí les interesan las asesorías. Entonces, actualmente Graficop no ofrece servicio de acompañamiento más allá de la impresión. Por otro lado, el competir por precios, porque a pesar de que en la segunda cotización no fue el precio más económico, de todas maneras se encuentra en el promedio, pero ofrece algo adicional a las económicas, que eran las informales, y es que es una empresa formal y seria. Otra posibilidad era incrementar el grupo de ventas para llegar a los clientes, dado que actualmente se encuentran con 2 personas encargadas en fuerzas de ventas, pero solo una de ellas, que es la gerente Carol, se encarga en atraer nuevos clientes y hacer el contacto directo. Y la última, una flexibilidad de pago, porque una de las cosas que nos mencionaban en las entrevistas era que la disponibilidad que ellos tienen para invertir en estas impresiones es muy poca y que si les dan posibilidad de pagar de diferentes formas, van a lograrlo. ¿Qué hicimos? Hicimos un taller de co-creación directamente con la empresa para saber ellos qué opinaban y qué tan factible eran estas posibilidades. Por lo tanto, hicimos una matriz de priorización con 2 ejes. En el eje Y, el impacto, en el que les preguntábamos esas posibilidades que les habíamos planteado de 0 a 10, qué tanto impacto creían ellos que iba a tener en cuanto a beneficios, en cuanto a ventas. Y por otro lado, en el eje X, la factibilidad. Entonces, de acuerdo a los recursos que tienen, de acuerdo a su misión y a su visión, de acuerdo a su tiempo, qué tan factible esta posibilidad era para ellos. Cada uno lo hizo por su cuenta, que son los 2 gerentes principales, luego los pusimos en conjunto y llegamos a este resultado. Como se puede ver claramente, la opción que ellos consideran de mayor impacto y mayor factibilidad era la de servicios de acompañamiento. Así bien,
¿Qué son servicios de acompañamiento? ¿Y cómo entraron las pymes con estos servicios que les llamamos de acompañamiento? Lo dividimos en 3 diferentes servicios, que es el servicio de diseño, que actualmente no tiene gráfico y les interesa a las pymes. En segundo lugar, la asesoría para herramientas complementarias, es decir, herramientas para ventas, para mercadeo, gráficas. Y en tercer lugar, el soporte digital, es decir, no solo que me entreguen la parte impresa, sino que me den un soporte digital que yo pueda seguir replicando. Pero ¿qué tan factible es esto en cuanto a números? Por un lado, fuimos a la demanda y vimos qué está pasando actualmente con las pymes que entrevistamos. De ellos nos hablaron que en inversiones gráficas tienen 2 tipos de proyectos, los proyectos mensuales y los proyectos a largo plazo. En los proyectos mensuales, ellos hacen alrededor de 2.100.000 en inversiones gráficas al mes. Esto por un diseñador al que le invierten bastante, que es 1.800.000, dado que eso es lo que les importa realmente, y luego en impresión se van a por precio. Entonces, cuando ya tienen el diseño, sacan ese diseño y van a imprimir, buscan la impresión más económica. En el proyecto a largo plazo, es una inversión mucho más alta, de 8.500.000, pero cabe resaltar que es algo que es muy esporádico. Nos decían que era cada 5 años aproximadamente y era para grandes proyectos. Nueva marca, posicionamiento, una campaña muy específica. Teniendo en cuenta esto, nos fuimos a la oferta y vimos actualmente qué está haciendo Graphic con el diseño. Así bien, ellos manejan 2 situaciones en este momento, el freelance y el WordCana, que es una página web que también tiene freelancers. Entonces, en freelance, un freelance les cobra alrededor de 500 a 600.000 pesos por 3 trabajos al mes, solo cuando lo necesitan, porque dicen que no es constante. Esto quiere decir que por trabajo son 200.000 pesos. Por otro lado, WordCana son otros freelancers, pero que no tienen contacto directo con la empresa, sino que es por medio de la página web, y les cobra por trabajo 25.000 a 50.000 pesos. Esto genera un ahorro gigantesco si ellos tuvieran un diseñador fijo, ya que no lo necesitan todos los meses. Sin embargo, lo que tienen estas 2 opciones es que es muy inestable. ¿Por qué? Porque no es el mismo diseñador, porque siempre están buscando un diseñador nuevo, porque no le pueden garantizar a la empresa que el diseñador que les hizo este diseño va a ser el mismo que les va a hacer el siguiente, y porque no hay una garantía de calidad ni del proyecto en tal. ¿Cómo se? ¿Cuáles son los beneficios que debería tener Graphic para atraer a las pymes? Entonces, para atraer a estas pymes, como nos comentaban las pymes, ellos son a veces sensibles al precio. Entonces, ver si se puede ofrecer un precio menor a los 2.100.000 que actualmente están invirtiendo, dado que nos vamos a enfocar en los proyectos mensuales, que son realmente los que les pueden generar estabilidad a Graphic, pero un precio menor, ofreciéndoles la oportunidad de tener integrado el diseño y la impresión, que vayan de la mano y que estén durante todo el proceso. Además, complementar con el acompañamiento digital, porque usualmente los diseñadores no pasan lo digital para que vuelvan a ellos. Pero si es de planta y si es con la misma empresa, les pueden ofrecer esto. Actualmente, World Vision es su cliente estrella, que les generan unos ingresos anuales de 295 millones y representan alrededor del 18% de sus ventas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto y cómo esto va a generar un impacto? Hicimos diversos supuestos, teniendo en cuenta el supuesto de que van a incrementar las pymes mensuales como clientes en 3, que los gastos de materia prima que aproximadamente tiene Graphic por trabajo es 100.000 y que otros costos son 300.000, y como podemos ver, generando por 3 pymes unos ingresos totales de 5.400.000 y teniendo un diseñador de planta de 2 millones, que es como un valor alto para el promedio, como haciendo el supuesto, y los otros gastos y costos tendrían un ingreso neto de 2.200.000 al mes. Así bien, otros ingresos supuestos es que haciendo las entrevistas a las pymes nos llamó mucho la atención de que ya nos mencionaban que a ellos les gustaba mucho imprimir cuadernos, porque estos eran obsequios para fidelizar a sus clientes. Ellos imprimen alrededor de 70 cuadernos al mes y el precio del cuaderno que ellos pagan actualmente son alrededor de 30.000 pesos, mientras que Graphic maneja un precio de 11.000 pesos y el costo que les cuesta a Graphic son 6.000. Así bien, por este otro ingreso, al fidelizar a la pyme, que la pyme no solo quiera imprimir publicidad, sino también sus cuadernos, les generaría un ingreso adicional de 2 millones. ¿Qué pasa con esto? Que generaría unos ingresos totales anuales, tanto por los ingresos por cuaderno como por ingresos por diseño e impresión, de 94 millones anuales. Esos 94 millones de esas 3 pymes representarían casi el 6% de las ventas. Pero ¿qué pasaría si ellos incrementan en 2 años a 9 pymes constantes mensuales?
Si logran incrementar a 9 empresas mensuales, generarían un ingreso de 282 millones al año, que generaría un 17% actual de sus ventas, y esto significaría, iría de la mano con lo que actualmente representa su cliente estrella, que es World Vision. Llegado a este punto, debemos precisar que la estrategia ¿Tienen un libro? de Graphicop recae en estos 3 departamentos. En recursos humanos, ¿por qué? Consideramos indispensable insertar un nuevo diseñador. Mercadeo y ventas, ¿por qué? Porque necesitamos acompañar y asesorar al cliente de acuerdo a las necesidades de sus productos. Y finalmente, en la parte del servicio postventa, porque debemos llevar de la mano a los clientes durante todo el proceso, lo cual lo diferencia del Recaute. Quien entra en una guerra de precios no se diferencia de sus competidores y ya el mercado cambió. Es decir, que antes las empresas como Graphicop se diferenciaban por el factor tecnológico, pero hoy en día lo proponemos que sea por el factor de asesoría. En conclusión, podemos decir que nuestra estrategia tiene un enfoque en convertir a Graphicop en un líder diferenciado de la industria. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un segundo plano el producto impreso por un servicio integral que va a unir el diseño con la asesoría para los clientes. Bueno, ya finalmente la estrategia pues se centraría en incrementar la base de clientes en un 25%, que viene siendo 9 clientes durante los próximos 2 años, basándonos en las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes aquí en la ciudad de Bogotá, por medio del ofrecimiento de los servicios de acompañamiento y asesoramiento postventa junto con el diseño. Gracias por estar aquí y estamos listos para sus preguntas. Gracias. Me sentí como al noticiero. A ver, a mí me gusta el recorrido que hicieron. Me parece valioso que están haciendo un análisis de ingresos marginales. Me parece coherente que el planteamiento de incremento anual de pymes anuales de forma sostenida equipara en ventas lo que hoy es su cliente más importante, lo que ese cliente más importante representa, lo cual diluye la participación de los clientes o la presión sobre consecución de nuevos clientes. No me quedó muy claro por qué les queda difícil conseguir clientes. Ustedes dijeron, ¿les cuesta conseguir los clientes? No me quedó claro por qué. Ellos principalmente se enfocan en el voz a voz y esa técnica ya no está siendo eficiente. Solamente hay una persona encargada que es la que busca los nuevos clientes, entonces ella es la que se acerca a la empresa como ofreciendo los servicios de Graphicop, que es la empresa, y en realidad pues eso no le ha funcionado, entonces necesita buscar nuevos clientes para que la empresa pues crezca, porque está en estabilidad y no un avance. Sumado a esto, porque la empresa se preocupa por lo que acaba de decir Cristina y Natalia y porque los clientes prefieren encontrar un proveedor de largo plazo y no correr riesgo con calidad y tiempos de entrega. De manera que ir a quitarle clientes a la competencia es difícil. Mientras que por un lado tenemos el sector informal, en donde caen las empresas que buscan en reducción de precio, porque muchas facturas en nuestro trabajo de campo nos decían, oiga, si quiere le damos un mejor precio, pero no le incluimos el IVA. Entonces una empresa que está arrancando, pues ve con otros ojos ese tipo de ofertas, mientras nosotros queremos ofrecer un servicio integral en donde se le dé el acompañamiento y ese apalancamiento en la empresa. Que listo, que usted una pyme va al sector informal y tiene que pagar inmediatamente. Con Graphicop le damos una posibilidad de tener 30 o 60 días de apalancamiento. Entonces es difícil para ellos sacar los clientes de las empresas que ya les garantizan un precio, un tiempo de entrega. O sea, eso supone que los clientes grandes que ellos tienen, o como los que ellos tienen, ya todos tienen un proveedor. Exacto. Y habría que pelear con... Sí, Exacto, es que ellos se enfocan en sus clientes grandes, que ya generan tienen una fidelización con ellos, pero entonces en los clientes pequeños, como yo les mostraba en los números, es que las pymes principalmente se van por precio cuando van a imprimir. Entonces, si Graphicop no tiene ningún valor agregado a que yo solo te imprimo, y ellos consideran que hay otros sectores que les pueden imprimir lo mismo, más económico, pues no van a atraer a esos clientes. Entonces, las empresas grandes ya tienen su proveedor y las empresas pequeñas se están yendo directamente por precio solo la impresión. Entonces, si se genera algo adicional de no solo te imprimo, sino te estoy juntando 2 servicios, pues puedo fidelizar clientes más pequeños que están buscando otras cosas. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? No.
Oiga, yo tengo un par de preguntas acá. Yo no sé si me leí, pero ¿cuánto le van a ahorrar al cliente? O sea, la pyme, ¿se acuerdan que eso habíamos hablado? Que la pyme tiene la opción de tener su propio, de tercerizar el diseño y tener su propio diseñador. Ustedes le van a decir, listo, cómpreme a mí y yo a usted le hago el diseño. ¿Cuál es el ahorro para la pyme? Ahí en los estados mostramos que Yo creo que ahí me leí. ahí en los estados mostramos que ellos actualmente están pagando 2.100.000 Sí. por trabajo al mes, pues por el mensualmente, y nosotros hicimos el supuesto de cobrarles 1.800.000 por ambas cosas. Entonces, pasar de que ellos están pagando 2.100.000 por diseñador y por impresión a 1.800.000 por diseñador e impresión. Listo. Y ustedes, la propuesta está de los 9 clientes, yo no sé, ¿era anual o mensual? No, mensual. ¿Y si es viable conseguirse 9 clientes mensuales? En dos años. En 2 años. O sea, empezar por 3 mensuales y luego llegar a 9 mensuales dentro de 2 Pero años. 9 clientes nuevos mensuales. Sí. ¿Y eso sí es viable? Sí, nos pareció viable porque cuando hacíamos los cálculos de la cantidad de pymes que hay actualmente en Bogotá, que decíamos que eran Bueno, no, tranquilo. Bueno, cuando vimos la cantidad de pymes, sí hay suficientes pymes para que 9 actualmente estén. Entonces, digamos, ellos actualmente tienen 4 pymes, pero solamente que les imprimen. Entonces, 4 pymes les están imprimiendo a ellos que no les generan mucho ingreso, pero nos decían que ellos atraer clientes, si era posible, si les ofrecían algo por lo cual quisieran entrar. Eso. Daniel. No estuve en la discusión final, pero a mí me gusta el acercamiento a la estrategia. Me gusta bastante, me parece que tiene un elemento de economía naranja, de alguna manera, que es la parte soft del negocio, que es muy importante, definitivamente, y eso es diferenciador. Además, genera un nivel de lealtad con el cliente muy importante. A mí, desde el punto de vista de definición estratégica, me gusta. Me parece que el negocio va para allá. Me parece que va más para allá, dado especialmente el tema digital y todo esto. Entonces, ahí hay que involucrarse, hay que insertarse dentro de ese concepto. Entonces, desde el punto de vista estratégico, para mí, cumple el objetivo que tiene este ejercicio, digamos, de alguna manera. Sin embargo, pues sí me gustaría ver un poco más el tema de la implementación. Yo toco el tema de la fuerza de ventas, por ejemplo, me parece que pues yo he vendido toda la vida. O sea, cuando uno se sienta, uno está hablando, está vendiendo. Entonces, ventas es la parte esencial de la vida, digamos. La estrategia de ventas es una cosa puntual que hay que hacer. Me parece que hay que entender un poco más cuál es la dinámica de esas pymes, de esas cantidad de pymes que hay, para entender qué especialidad tiene el vendedor. El vendedor tiene que ser un diseñador, porque es que el que hace el diseño es el vendedor, el ejecutivo de cuenta, entre comillas, que lo llaman algunos de creer. Entonces, profundizar en ese, cómo cerrar ese gap entre el diseño de una estrategia y cómo hacerlo y hacer lo que se implemente es algo que me parece importante desde el punto de vista de la consultoría que ustedes pueden estar dando esta empresa. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, me parece que cumple el objetivo de este ejercicio. Lo felicito. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos con Mónica.